Buenos saludos a todos, bienvenidos una vez más a su canal favorito de ciencia bíblica, Ágora, la Biblia en su mundo. Estamos aquí estrenando una nueva visualización para que se vea más profesional, más lindo. Le damos la bienvenida al profesor Ariel Álvarez Valdés. Gracias, Carlos, por este momento que me brindas. Gracias por estos saludos. Yo también quiero saludar a todo el público que nos está escuchando, desearles que esta conversación que vamos a tener les pueda servir de fecunda formación y de crecimiento en sus conocimientos. Profesor, eh, en el día de mañana tenemos un curso, un evento bastante interesante que cuando yo lo vi, yo dije, "Espérate, no me puedo perder esto porque yo tengo unas dudas relacionadas con el tema que se estará tocando mañana. Para los que no saben, muerte y sepultura del Jesús histórico. Es un tema candente ahora mismo en TikTok, eso está trending en YouTube, si se sigue haciendo podcast, pero hay muchos pensamientos de cómo posiblemente haya muerto Jesús y su sepultura. Eh, Danos una luz, profesor, más o menos de qué podríamos esperar mañana en este curso, porque vamos con grandes expectativas. Adelante. Bueno, en realidad esta sería como la última visión que vamos a dar del Jesús histórico. Hace 2 años, un poco más, empezamos a hablar sobre el Jesús histórico y hemos ido presentando en sucesivas emisiones las distintas etapas de Jesús, pero desde la perspectiva histórica. Hemos empezado con la infancia, con la vida oculta, con la vida pública, con el reino, con sus últimas enseñanzas y hemos presentado en el curso anterior la pasión. Y ahora hemos terminado con la pasión en el curso anterior que dimos y ahora nos quedaría 4 clases ya sobre las últimas horas de vida o las últimas escenas de la vida de Jesús de Nazaret. Entonces, he seleccionado como 4 temas para tratar en esta sección, digamos así, del Jesús histórico. El primer tema va a ser sobre los famosos crucificados con Jesús de Nazaret. ¿Quiénes eran esos dos hombres? Y dando todos los argumentos que puedan apoyar alguna teoría que hoy se sostiene sobre esos dos o tres o cuatro o varios crucificados que estuvieron ahí crucificados con Jesús. Hay muchos detalles que a veces en una lectura rápida se nos escapa y que vamos a tratar de profundizar en este primer tema. El segundo tema va a ser sobre los famosos cataclismos que hubo cuando murió Jesús. Mateo nos cuenta que hubo 5 cataclismos y también los historiadores y exegetas y teólogos han tratado de explicar históricamente cómo ocurrieron esos cataclismos, qué sucedieron, por qué se produjeron esos cataclismos. El tercer tema es un tema un poco más extraño y más teológico, que es el famoso descenso de Jesús a los infiernos. Creo que es un tema, mm, no sé, para las demás iglesias. En la Iglesia Católica todos los domingos se dice que Jesús descendió a los infiernos. Cuando uno va a misa, recita el credo y repite esa frase. No sé si las otras iglesias también tendrán esa expresión de fe o no. Y sin embargo es una frase rarísima, rarísima, y hasta el día de hoy ni los teólogos se ponen de acuerdo sobre qué significa este descenso de Jesús a los infiernos. Y vamos a terminar la última, la cuarta y última clase, porque son 4 clases, ahí sí sobre el famoso entierro de Jesús. Uy, Nosotros solemos tener la versión del entierro de Jesús mezclada en la cabeza con los 4 evangelistas. Nosotros vamos a ver cómo tenemos 4 versiones distintas y cómo cada uno nos da una mirada diferente de cómo habría sido el entierro de Jesús. Y como el curso este es sobre el Jesús histórico, vamos a tener que pronunciarnos por una de estas versiones, porque las 4 no pueden ser históricas. Si son contradictorias y tienen detalles distintos, no pueden ser las 4 históricas. Entonces, vamos a tratar de perfilar cómo habría sido históricamente el entierro de Jesús.
históricamente el entierro de Jesús, dando un poquito, porque mañana empieza este curso, así que todas las personas que nos están viendo, necesita, anótese, esto va a estar tremendo y candente. Usted sabe que cuando Ariel da los cursos, siempre la gente se pone nervioso. Eh, los cuatro evangelios sabemos y entendemos que se escriben en años diferentes, o sea, no es una novedad para las personas que hemos salido un poquito de lo que es la tradición católica o la tradición evangélica a profundizar en los cuatro evangelios. Tiempos diferentes, épocas diferentes, donde vemos que el entierro de Jesús tiene sus discrepancias. Yo estuve leyendo a un académico, yo, posiblemente usted lo conozca, se llama Crossan, John Dominic Crossan. Ese hombre, yo tengo el libro y él técnicamente enseña que Jesús se lo comieron los perros en una tumba común. Ahí lo tiraron y se desapareció. ¿Eso se maneja técnicamente en la academia o eso es algo novedoso? Bueno, en realidad, así como está dicho, es contradictorio, porque o a Jesús lo dejaron en la cruz para que lo comieran las aves, los Mm. perros salvajes, las alimañas, y entonces el cuerpo de Jesús habría desaparecido y se habría desmembrado en la cruz, que es una opción, pero entonces ya hay que decir que a Jesús no lo pusieron en ninguna fosa común, ni en ninguna tumba, ni en nada. Lo dejaron expuesto para que se pudriera su cuerpo en la cruz y desapareciera. Esa es una opción porque sabemos que a muchos crucificados solían darle ese final. O sea, los romanos a veces dejaban así expuesto durante mucho tiempo y los cuervos y los animales salvajes se encargaban de muerto. Entonces, el cuerpo del crucificado terminaba desapareciendo en la misma cruz. La Wow. otra opción, la otra opción, pero que ya no es esta, es que a Jesús lo enterraron. O sea, lo bajaron de la cruz y lo enterraron. Y a su vez, si lo enterraron, también hay otras dos opciones. Si lo enterraron de una manera digna o de una manera indigna, y que son las dos opciones que hay que estudiar, que hay que analizar y que hay que ver qué es lo que sugieren los evangelistas. Porque nosotros normalmente nos quedamos con la versión o de Mateo, que dice que a Jesús lo enterró un amigo rico que se llamaba José de Arimatea, que le prestó su tumba, y completando con el entierro que cuenta San Juan, que habla de que lo pusieron en un jardín con perfumes, y bueno, y que cumplieron con él todos los pasos propios del judaísmo. Esa es la versión que normalmente tienen los creyentes en su cabeza. Pero no prestan atención a la versión de Marcos, que da una versión totalmente distinta a la de Mateo y a la de Juan. Y entonces lo que vamos a hacer nosotros es analizar la versión de Marcos y vamos a ver que probablemente sea la versión históricamente correcta, que no coincide ni con Lucas, ni con Mateo, ni con Juan, y probablemente tampoco, por lo menos es mi opinión, tampoco coincide con la que propone John Dominic Crossan, porque él no da ningún argumento, simplemente Mm. dice que es lo que él opina o propone por una costumbre, pero no da ningún fundamento, mientras que para las otras posturas sí tenemos fundamentos. Profesor, le tengo una pregunta. ¿Por qué desde la academia no se puede utilizar el Evangelio de Mateo como se utiliza siempre a Marcos? Porque se cree que sea el más histórico. A ver, dentro del Evangelio de Mateo tenemos como, vamos a decir, tres evangelios de Mateo, dentro de Mateo. Por un lado, dentro del Evangelio de Mateo está Marcos. Y entonces, Dentro, ese dentro. dentro de Mateo está Marcos, porque Mateo le ha copiado a Marcos. Ah, ok. Gran parte, gran
porcentaje de los versículos que Mateo tiene en su evangelio los ha copiado íntegramente de Marcos. Entonces, en ese sentido, Marcos es la fuente de Mateo. ¿Y qué es lo que hace Mateo? Mateo no solamente lo copia a Marcos, sino que le va agregando cosas, teologizándolo. Entonces, las secciones marqueanas de Mateo no nos sirven mucho porque preferimos quedarnos con el Marcos original, porque lo que Claro, hace Mateo es copiarlo y añadirle cosas. Y esos añadidos, como son posteriores, son tardíos, son más teologizados. Entonces, esa primera sección de Mateo no nos sirve tanto para la historia. Después tenemos dentro de Mateo lo que Mateo ha tomado de lo que se llama el documento Q, que mm, son 230 versículos que Mateo tiene dentro de su evangelio. Esos 230 versículos sí son muy importantes, muy importantes. ¿Por qué? Porque son como la parte más antigua del evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo ha tomado esos 230 versículos de este documento Q que, según los autores, la parte más antigua se remonta al año 40. Si Jesús murió en el año 30 y el documento Q se empezó a redactar en el año 40, han pasado apenas 10 años. 10 O sea, años. estamos muy cerca del Jesús histórico. Es cierto que el documento Q después tuvo una segunda redacción en el año 50 y una tercera en el año 60. Pero es cierto que la parte más antigua se remonta a los años 40. Y entonces, esos versículos de Mateo que él los ha tomado del documento Q sí son valiosísimos para el Jesús histórico. Y después tenemos en tercer lugar un tercer Mateo, digamos así, que es lo que se llama las secciones independientes de Mateo, que son, por ejemplo, los relatos de la infancia, de los Reyes Magos, la huida de Egipto, la muerte de los inocentes. Todo eso no está ni en Marcos ni en el documento Q. Tenemos una serie de parábolas, como por ejemplo la parábola de las 10 vírgenes, la parábola del juicio final. Tenemos una serie de relatos, como por ejemplo el milagro del pez con la moneda en la boca. Esta tercera sección de Mateo ya es independiente y tiene también un valor relativo porque no tiene correspondencia con ninguna otra fuente. Y entonces probablemente Mateo la ha tomado de la comunidad, pero también de una comunidad que ha teologizado la vida de Jesús. Wow. Entonces, esto hace que no es que Mateo no sirva para la historia, sirve para la historia, pero hay que hacer un análisis diciendo, bueno, ¿cuál sección de Mateo estamos hablando? ¿Cuál perícopa? ¿Cuál escena? Y según eso, algunas escenas tienen más sentido histórico y otras menos. Eso es para mí, eso es novedoso. Tres en el Evangelio de Mateo. El personaje de José de Arimatea hay personas que lo ponen bajo sospecha. Yo, conforme a los cursos que yo he agarrado con usted y lo que he leído, puedo considerar que ese personaje de José de Arimatea, yo entiendo que para mí ese es histórico porque si aparece en Marcos y los otros evangelios también lo recogen, pero en cada sección se le añade algo diferente. Eso no es sinónimo, querido Ariel, de que el personaje histórico, pero surgen otras capas posteriores en él. Sí, el tema de José de Arimatea es una cosa es si el personaje es histórico y otra cosa es si lo que ha hecho es histórico. Esa es la pregunta. Entonces, yo creo que el personaje de José de Arimatea es histórico. ¿Por qué? Porque difícilmente se habrían tomado el trabajo de ponerle un nombre, una ciudad de procedencia, un origen, identificarlo, señalarlo, si es una ficción. Por Wow. ejemplo, no sé, el Evangelio de Juan nos habla de una conversación de Jesús con la samaritana.
Ahí hay una mujer, la samaritana, que no tiene nombre. Y hoy sabemos que ese personaje es ficticio, no ha existido esa mujer. Es un símbolo de los samaritanos. Y no se tomaron el trabajo de ponerle ningún nombre porque no es un personaje histórico. Eh, entonces, el hecho de que José de Arimatea sí se le haya atribuido un nombre, una identidad, yo creo que eso se debe a que la tradición sí ha pensado que se trataba de un personaje histórico. Entonces yo creo que José de Arimatea sí tiene que haber existido. Otra cosa distinta es si lo que dicen los evangelios que hizo es histórico o no es histórico. Y ahí entonces ya hay que distinguir si lo que Marcos dice que hizo es histórico, lo que Mateo dice que hizo es histórico, lo que Lucas y lo que Juan, y por eso es que nosotros en el curso vamos a analizar los cuatro entierros de Jesús Excelente. para ver cuál de los cuatro José de Arimatea tiene probabilidades de haber no sido histórico, porque es histórico, sino de haber hecho una tarea que podamos nosotros concluir como histórica. Profesor, hay un pequeño debate conforme a los evangelios, por lo menos en el libro de Juan. Se nos dice, posiblemente esto es una exageración, conforme a los perfumes. El evangelio de Juan dice que casi una tonelada de perfume. O sea, aquí estamos viendo algo que exageradamente, que en aquellos tiempos eso era imposible, profesor. Perfumes en el entierro de Jesús. Toneladas. Así es. Todo eso lo vamos a explicar también en el día que analicemos el entierro y vamos a explicar por qué el único que pone perfumes es Juan. Ni Mateo ni Marcos cuentan realmente que hayan llevado esos perfumes. Bueno, Mateo sí, Marcos dice que compraron perfumes y llevaron unos cuantos perfumes. Pero sí, Juan en realidad habla de 40 kilos de perfume, que habría Ah, sido kilos, kilos. imposible. Sí, 40 kilos que habría sido imposible que estos ancianos, estos viejitos fueran cargando eh, tantos kilos de perfume y además si lo hubieran puesto sobre el cuerpo de Jesús lo habrían aplastado al cadáver. Así que Uf. evidentemente se trata de un símbolo que hace ahí en su redacción el evangelista Juan y vamos a explicar de dónde ha tomado o a qué se debe que Juan ha querido recalcar este tema de los perfumes en el entierro de Jesús de una manera tan marcada y tan exagerada como lo hace él en su evangelio. Eh, Ariel, ¿cuán importante es la tradición en la búsqueda histórica de los evangelios? ¿Sería una fuente confiable o técnicamente se rechaza? Perdón, ¿cuál tradición? La tradición judía, o sea, lo que se nos ha enseñado, o sea, conforme a lo que enseñan los evangelios, o sea, la tradición dice un ejemplo, puede que Jesús caminó por el mar, o sea, cosas así que nos dicen la tradición, que muchas veces cuando uno profundiza, pues técnicamente no es tan un hecho histórico. A ver, em, nosotros entendemos por tradición, bueno, la palabra tradición es muy polisémica, puede significar muchas cosas. En realidad, por tradición se suele entender aquellas cosas que no quedaron escritas y Ok. entonces que justamente vienen por tradición porque no terminaron siendo escritas. Ahora, lo que nosotros tenemos en los textos bíblicos del Nuevo Testamento, en este caso, ya no es tradición, ya No es, es digamos, tradición. ya es escritura, Ok. ya es escritura. La tradición serían aquellas cosas que no quedaron escritas, pero también se suele hablar de la tradición previa a las escrituras. Por ejemplo, eh, lo que hablábamos recién, Mateo tiene una serie de datos en su evangelio que no aparece ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, ni Exacto. en ninguna parte. ¿De dónde lo toma Mateo? Decimos de la tradición previa a él. Pero
al quedar registrado en su evangelio, ya no se considera tradición, ya se considera escritura. Escritura. Claro. Entonces, ya no podemos distinguir, por ejemplo, entre que si Jesús camina sobre las aguas o no, de si Jesús tiene discípulos o no, porque todo ha quedado escrito. Lo que tenemos que distinguir ahora es qué hay de histórico en ciertas escenas y qué no hay de histórico en ciertas escenas. Pero ya nada de eso es tradición, todo ya es escritura, Sí, porque porque está escrito. claro, ha pasado ya a formar parte de lo que consideramos texto escrito. Y para el creyente, todo lo que está escrito es palabra de Dios. No Claro. importa de dónde viene, no importa cómo lo ha tomado el evangelista, si lo ha copiado de una fuente previa, si se le ha ocurrido a él, si lo ha creado. Si uno es creyente, dice, bueno, si ha quedado registrado en la palabra de Dios, para mí está inspirado, viene de Dios. Después otra cosa distinta es si eso lo interpretamos históricamente o no. Pero como escritura inspirada, si está en el texto, es escritura inspirada. Digamos, se salió de la tradición y pasó a ser escritura. Ok, ok, sí, 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 sí. Yo entendía que la tradición era lo que se escuchaba que había pasado, pero que ahora usted está explicando que lo que posiblemente hay una tradición, pero esa tradición se escribió y deja de ser tradición porque ya está reflejada. Así es. Hay otras tradiciones, Ah, por ok, ejemplo, que a nosotros nos han llegado excelente. por otros textos y que no quedaron en la escritura. Y entonces hablamos de que, bueno, esas sí son tradiciones digamos, no fueron aceptadas dentro del Nuevo Testamento, pero es diferente a lo que nosotros consideramos la escritura, que es lo que sí forma parte de lo que sería la palabra de Dios. Excelente, excelente. Entonces, profesor, la última pregunta referente a este curso. ¿Sí? Eh, la muerte de Jesús, técnicamente se ha dicho que no murió, sino que los discípulos lo escondieron, su cadáver fue robado y se inventaron esto. O sea, esto es prácticamente más de los mitistas que intentan todavía luchar con la enseñanza del Jesús histórico, porque la mayoría de los académicos pues tienen un consenso que el Jesús histórico sí existió, que es un personaje que histórico. Tenemos escritura de él fuera de los evangelios extrabíblicos que nos pueden servir de fuente, pero esta, esta, esta visión, profesor, que posiblemente agarre a dos o tres iniciados en las ciencias bíblicas y los confunda. El cuerpo de Jesús verdaderamente fue robado. Los discípulos hicieron todo esto un invento para, o sea, ¿quién se crea un personaje de esta magnitud para hacerle una mentira? Bueno, esa, esa idea de que el cuerpo de Jesús fue robado no es propia de los mitistas de ahora o de los agnósticos, de los ateos. Ya en el Evangelio de Mateo aparece esa hipótesis cuando se le dice a los soldados que digan que se ha robado el cuerpo de Jesús para no, digamos, tener que reconocer que había resucitado. En realidad, eh, hay todo un... A ver, ¿cómo explico esto? Eh, nosotros ahora, te voy a hacer un pequeño paréntesis. Nosotros vamos a terminar el curso del Jesús histórico y terminamos con el entierro. Me ¿Por qué entierro. terminamos con el entierro? Porque después del entierro no hay más Jesús histórico. No existe nada del Jesús histórico. Y todo lo que ocurre en el minuto siguiente a la muerte de Jesús ya no es histórico, ya no forma parte del Jesús histórico. Entonces, eh, para el creyente, para el creyente, ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús, con el cadáver de Jesús? Es lo que menos importa. Había Exacto. una época en que se pensaba que el cuerpo de Jesús salió de la tumba y se les apareció físicamente a las personas. Ese tema nosotros lo vamos a explicar el año que viene en un nuevo curso Mm. que vamos a titular
los orígenes cristianos. Y ahí vamos a explicar qué pasó en el minuto siguiente a la muerte de Jesús y cómo nació no el cristianismo, sino los cristianismos, porque en realidad al principio no hubo un solo cristianismo, sino que hubo varios cristianismos. Pero a lo que apunto es a que en realidad, si el cadáver de Jesús fue robado, fue dejado en la cruz, si lo comieron los animales, si se descompuso, ¿sí? Para el creyente no le afecta. ¿Por Claro. qué? Porque nada de eso afecta a la resurrección de Jesús. Nosotros, los creyentes, y yo me pongo como creyente, los creyentes creemos que Jesús ha resucitado no a la tierra, sino a la vida eterna. Y entonces, lo que haya sucedido con el cuerpo de Jesús no interesa para nada ni afecta para nada a la fe, Wow. porque cualquier cosa que haya sucedido con ese cuerpo, muchos creyentes confunden resurrección con reanimación de un cadáver. Son dos cosas distintas. Mm, La resurrección de Jesús fue a la vida eterna. Si Jesús hubiera vuelto a la tierra, no habría habido resurrección, habría habido reanimación de un cadáver. Y los evangelios nunca dicen que el cuerpo que en Jesús se produjo la reanimación de un cadáver. Dicen que hubo resurrección de los muertos. resurrección. Muchos confunden la resurrección de Jesús con Halloween, estos muertos que salen de la tumba y que se aparecen. Así no fue la resurrección Eh, de Jesús. O sea, la wow. resurrección de Jesús fue en el más allá, en la otra vida, en el cielo. Entonces, ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús aquí en la tierra? Si los romanos lo descuartizaron, lo tiraron a una fosa, lo dejaron, por supuesto que tenemos que estudiarlo y averiguarlo, pero cualquier conclusión que saquemos no afecta en absoluto a la fe del creyente, porque la fe del creyente va a decir, bueno, ese cuerpo le pasó eso porque Jesús era humano y por lo tanto su cuerpo humano tenía que haber sufrido las vicisitudes de cualquier ser humano, pero él, como hijo de Dios, resucitó y entró en la vida eterna. Y eso es lo que al creyente le importa. Lo del cadáver de Jesús no tiene ninguna importancia. Muerte y sepultura del Jesús histórico, inicio martes 5 de noviembre. Son 4 clases de 9 a 11. Esto es hora de Argentina, profesor. Así es. Hay gente que, como hay de diferentes países, que quiere saber cuál es su hora. Es muy sencillo lo que tienen que hacer. Tienen que poner en cualquier momento del día, poner hora actual de la Argentina. Y entonces ahí les va a aparecer qué hora es en ese momento. Supongamos que lo hagan a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana. Y ahí van a ver qué hora es en ese momento en la Argentina. Miren su reloj y vean qué hora es en su país y ahí van a saber la diferencia horaria que hay y entonces a la noche se van a poder conectar siguiendo esa diferencia horaria que han encontrado. Excelente, excelente. Así que, mis amados hermanos, dejen sus preguntas aquí en los comentarios de YouTube. Este video también el profesor lo va a subir a su canal allá en Fundación Diálogo. Sigan el canal del profesor, está creciendo como la espuma, tiene contenido bastante bueno. Así que, amado profesor, nada, mañana empieza este evento y esperamos mucha enseñanza, esperamos seguir creciendo en la fe después de estos cursos. Y como yo siempre digo a todos los que nos escuchan, esto se pone mucho mejor. Profesor, sus últimas palabras para despedirnos, mi estimado. Sí, solo quería aclarar que si bien las clases son de 9 a 11 Exacto. de la noche, hora argentina, cada clase queda grabada y subida a internet durante una semana en la página exclusiva de la fundación. Así que si alguien, alguno de esos martes, porque son martes siempre en la clase, no puede estar presente, no se preocupe, la puede ver el miércoles, el jueves, el viernes, cualquier otro día de la semana, puede ver perfectamente la clase. Y también aclararles que si bien el curso consta de 4 clases, los sábados por la tarde siempre añadimos como un encuentro extra donde pueden hacer preguntas y participar con todas las inquietudes que tengan. Si tiene que ver con el curso y si no con algún otro tema, también son otras 4 clases extras añadidas que les Excelente. ofrecemos también a los alumnos. Excelente, excelente. Así que, mi amado, mañana tenemos una
una cita con el profesor Ari Álvarez Valdés en este curso interesante, Muerte y Sepultura del Jesús Histórico. Recuerde que estás aquí en el Ágora, la Biblia en su mundo, donde este espacio es académico y también, por qué no decirlo, le echamos la lupa a la teología y profundizamos siempre. Profesor, un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Gracias, Carlos. De nuevo te agradezco mucho por el espacio que me brindas y ojalá que sigas siempre aportando esas luces tan lindas que haces desde tu canal. Sí, señor. Así que mi gente, muchas bendiciones.